fue culturalmente alrededor del cuerpo el cristianismo, mucho se le debe a Nietzsche en ese sentido, ¿no? Jean-Luc Nancy no es ajeno a esta tendencia que rescata a Nietzsche y rescata el lugar que ocupa el cuerpo en el sentido de ponerlo en el primer plano otra vez, porque se había dejado en un segundo plano, dada esta división clásica que hace el cristianismo entre, por un lado, el cuerpo como la parte más despreciable de la vida humana, ¿no? Como la parte que no tiene importancia, ¿no? Como el cascarón, voy a decirle así, de la vida humana, la tumba en el sentido estricto, ¿no? O sea, el soma, se dice en griego, ¿no? Y por otro lado, la relevancia que le da el cristianismo en términos generales al alma en oposición al cuerpo, ¿sí? Este es un tema cristiano, y la concepción del cuerpo a partir del cristianismo imperó en todo Occidente y prácticamente en toda la cultura mundial, ¿sí? Y entonces Jean-Luc Nancy lo que hace es intentar deconstruir lo que él llama la hegemonía cristiana sobre el cuerpo, ¿no? Y la idea predominante que tenemos del cuerpo a partir del cristianismo, ¿no? Esto lo hace en un texto pequeño que nace como una conferencia en Estados Unidos alrededor de un tema que se conoce como las tecnologías del cuerpo. Es muy interesante, porque es ahí donde nace este texto que publicará en el año 2000 en francés, en español se publicó en 2003, y que se llama Latin Corpus. ¿Sí? Desde mi punto de vista es quizá, y me atrevo a decirlo así, quizá la obra más relevante respecto a pensar el cuerpo radicalmente, tratando de sacar la concepción del cuerpo de la hegemonía cristiana. Lo voy a decir de otra manera. Es, en el sentido estricto, este pequeño texto, ¿no?, un intento de deconstrucción del cuerpo pensado cristianamente, es decir, pensado no cristianamente. Soy más claro. Es decir, la deconstrucción del cuerpo pasa por qué tanto tenemos en cuanto a la noción del cuerpo del cristianismo, y creo que es mucho, ¿no?, todavía hoy, ¿sí? Y pasa por poner distancia respecto a ello. Yo quiero empezar ya de lleno, porque me voy a mover entre estos dos pensadores, para quienes no ubican bien. Este es un psicoanalista francés, ¿sí?, que nació en 1901 y murió en 1981. Jacques Lacan, desde mi punto de vista, es el lector más agudo de Freud y el que supo y pudo, porque no solamente se trata de saber, sino el que supo y pudo llevar el texto freudiano mucho más allá de lo que lo había dejado el propio creador del psicoanálisis, ¿no? Este otro filósofo, también francés, este es filósofo, este psicoanalista, ¿no? Este filósofo francés es un filósofo vivo, ¿sí?, que nació en 1940. ¿Sí? Saquen sus cuentas, tiene 74 años, ¿sí? Ya es una persona grande, ¿no? Tiene una obra muy considerable, editada en francés y mucho de ella traducida al español. Y según palabras de Derrida, que no es cualquier persona hablando de la filosofía, Jean-Luc Nancy es el más grande pensador de tacto, así le dice Jean-Luc Nancy, por lo tanto del cuerpo, desde Aristóteles. ¿Sí? Así lo menciona Derrida en un texto precioso que voy a mencionar al rato, ¿no?, que justamente dimensiona desde la perspectiva de Derrida los aportes de Nancy respecto a la cuestión del cuerpo. ¿Sí? Decir que es el más grande pensador del cuerpo desde Aristóteles
Nancy hace algo muy importante, y voy también a ir a esos dos textos, ¿no? ¿Sí? Que es leer toda la problemática del cuerpo a partir de una relectura de un texto de un filósofo griego, ¿no? Que es, por supuesto, muy conocido, ¿no? Que es Aristóteles. ¿Sí? El texto de Aristóteles es un texto, por supuesto, de esa época, ¿sí? Sobre el cual Nancy lee y relee desde una perspectiva muy propia, no sin lo que el psicoanálisis aportó a ello, ¿no? Es el texto llamado de griego, ¿sí? Así que, o simplemente traducido del griego al español como el alma. ¿Sí? Este es el texto que le sirve a Jean-Luc Nancy para repensar la cuestión del cuerpo, curiosamente, ¿no? Lo voy a decir de manera distinta. Lo que hace Nancy es leer no cristianamente un texto de un griego, porque normalmente siempre leemos a los griegos bajo la óptica del cristianismo, ¿sí? Entonces lo que hace Nancy es releer, voy a decirlo así, paganamente, el texto del alma, y a partir de ahí sostiene algo que yo voy a sostener aquí, lo voy a vincular con la problemática del amor, ¿sí? Sostiene radicalmente algo que nos hace simbrar, por lo menos a mí me hizo simbrar cuando leí ese pequeño texto en el 2003 que apareció, ¿sí? Estoy hablando del texto de Corpus, ¿sí? En español, me hizo simbrar porque lo que sostiene radicalmente a partir de un texto de Freud, ¿sí? Que lo voy a mencionar al rato, ¿no? Es que dice psique, así lo dice radicalmente en los textos, psique es cuerpo. Esta es la lectura que hace Nancy del texto del alma, y sostiene a partir de allí esta hipótesis radical, o voy a decir más que hipótesis, esta tesis radical de que psique es cuerpo, ¿sí? Cuando yo leí por primera vez este texto, me simbró tanto que, por supuesto, tuve que ir a releer del alma de Aristóteles para ver si era sostenible la lectura que hacía Nancy a partir del texto de Aristóteles. Y oh, sorpresa, ¿no? Lo que sucede con estas relecturas. Cuando releí el texto desde el alma que había leído ya hace buen rato, ¿sí? Me encuentro como que el planteamiento de Nancy no es un planteamiento inventado por él, que se saca de la manga, ¿no? Sino que es un planteamiento que se sostiene en el texto de Aristóteles, ¿no? Y voy a citar un ratito el texto de Aristóteles para que ustedes lo escuchen en esa dimensión, ¿no? Por otro lado, también Lacan acuña a un pensador griego, ¿sí? Y acuña el término eutología, que es el término que yo intento rescatar ahorita, ¿no? A partir de la lectura que hace de Platón, ya no de Aristóteles, sino de Platón, ¿sí? Que es el texto del banquete o del alma, ¿sí? Quizá uno de los textos más bellos, todavía hoy podríamos decirlo así, y en alguna medida incomparable respecto al tema del amor, ¿sí? Un texto escrito hace más de 2000 años, ¿sí? Yo los invitaría a que lo lean, si no lo han leído, o a que lo relean, si ya lo leyeron, y se darán cuenta de toda la dimensión que está jugada ahí de manera incomparable, ¿no? ¿Sí? Con respecto al tema que aquí nos convoca, que es el tema del amor, ¿sí? Y allí no hay un discurso del amor solamente, sino hay varios discursos del amor, ¿sí? Son varios personajes los que hablan sobre el amor, y uno de ellos, quizá el principal, ¿sí? En la medida en que este personaje jugó un papel muy importante, que es Sócrates, ¿sí? Va a más o menos coronar todos los discursos sobre el amor a partir de su discurso, ¿no? Pero lo más sorprendente, ahorita voy a
Sócrates, su discurso sobre el amor, y que es lo más radical jugado en ese texto, es una mujer. Se llama Diótima, ¿sí? Y es Diótima quien enseña a Sócrates lo que podríamos decir, jugando con un texto de Fromm, ¿sí? El arte de amar. Es una mujer la que está jugada allí. Digo una mujer, no la mujer, ¿sí? Una mujer. Jesús también tuvo una mujer, ¿sí? Una mujer muy importante, ¿no? O sea, donde se juega toda esta dimensión del amor y de lo erótico, ¿no? ¿Sí? Que es María Magdalena, ¿sí? Yo me ocupé de esta relación en un texto que está publicado en los escritos de la red. Ya la red ya no existe como tal, lo saben algunas, ¿no? Desaparecimos en diciembre pasado con un 12 congreso, que fue nuestro último, 12º congreso, ¿no? Hablando de psicoanálisis malestares en la cultura, ¿no? Fue un congreso de disolución allí, y ahí desaparecimos como tal, ¿sí? Pero en uno de los congresos, cuarto, que se dedicó al arte y a la religión, yo ahí hablé de la relación entre Jesús y María Magdalena, ¿sí? Y una de las dimensiones puestas en juego con respecto a María Magdalena es que esta mujer acompañó a Jesús y fue una protagonista importante que no ha sido así reconocida por la Iglesia, ¿no? En todo el planteamiento de Jesús, ¿no? Entonces, Sócrates tuvo una mujer, voy a decirlo así, Diótima, ¿sí? Y que le enseñó, así lo dice literalmente Sócrates, ella fue la que le enseñó esto, yo no sabía nada, ¿no? O sea, como suele pasar, nosotros no sabemos nada, ¿no? O sea, ayer vi, dicho entre paréntesis, vi la segunda parte de Erotomaníaca, ¿no? ¿Sí? De Lars von Trier, y confirmé con gran satisfacción que es la mejor película de Lars von Trier, ¿no? Y que es la más compleja, la estética más compleja, y es la apuesta, una de las apuestas, no digo la única, porque obviamente hay otras cosas ahí alrededor del cine, pero es una de las apuestas más interesantes respecto a darle un lugar importante a la mujer, a una mujer particularmente en toda esta cuestión del amor, y sobre todo algo que está muy presente en el cine de Lars von Trier, a ilustrar la enorme pobreza sexualmente hablando del hombre, ¿sí? Y casi el carácter de idiota que tenemos los hombres con respecto al amor y la sexualidad, ¿no? Duele decirlo porque es parte del género, pero pues ni modo, ¿no? El final es terrible porque queda mostrado ahí toda esta dimensión de pobreza sexual del hombre como género, ¿no? Y de idiotez también, ¿no? O sea, no se lo voy a platicar, por supuesto, ¿no? Al final, porque les quitaría el gozo de verla, pero sí insistiré en que vayan a verla porque es, insisto, una de las grandes propuestas respecto a deconstruir la cuestión del cuerpo y la sexualidad, es decir, también pasa por Nietzsche la película, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo se llama la película? Se llama Erotomanía. Erotomaníaca, sí. Erotomaníaca 1, volumen 1, y Erotomaníaca volumen 2. Vi el volumen 2, que todavía no está disponible, aunque ya la piratería aquí hace magia, porque un colega profesor me lo hizo llegar, me comprobó lo que yo había visto a partir de la primera parte, que es, insisto, la propuesta más compleja del cine de Lars von Trier, ¿no? Entonces, ahí está. Me hizo inclusive modificar en alguna medida. Es ese cine que uno ve y no queda igual, ¿no? Sí, no es como Rápidos y Furiosos, que uno entra a verla y sale y pues como pudo no haber visto la película y nada se pierde, ¿no? No, acá en este cine es esta dimensión de aguijonear que tiene, tomo la idea de Esteban, ¿no? De su tesis que me tocó asesorar, de Esteban Jenny, ¿sí? Cómo el arte nos aguijonea, ¿no? Y en este sentido la película de Lars von Trier nos aguijonea y uno no termina siendo el mismo después de haber visto la película. Hagan la prueba, ¿no? O sea, entonces, bien, en el caso de Lacan,
quien está detrás es Platón. ¿Sí? Voy a ir a un texto de Platón, del banquete particularmente, ¿no? ¿Sí? Y detrás de Jean-Luc Nancy, quien está atrás, ya lo había dicho, es Aristóteles. ¿Sí? Yo quiero partir, de un texto de Lacan, ¿sí? En el seminario 8, que se llama La Transferencia, ¿sí? Que es un texto de 1961, ¿sí? 1961, que es el texto donde Lacan se ocupa del tema del amor. Para los que no estén en el discurso del psicoanálisis, voy a decirles que la transferencia es un término técnico del psicoanálisis, ¿sí? Que es esto que acontece entre el psicoanalista y el psicoanalizante. Hay un vínculo ahí, ¿sí? Y a ese vínculo se le llama técnicamente transferencia y es un vínculo amoroso, ¿sí? Entonces, este término es uno de los términos pivote del discurso psicoanalítico y Lacan ya ha avanzado su enseñanza bastante. Este es el seminario 8, ¿sí? El seminario 8 público, ¿sí? Porque dio unos privados antes, ¿no? ¿Sí? Y ya está publicado en español desde hace buen rato, ¿no? Y es en este seminario que Lacan se ocupa de hacer un análisis del banquete de Platón, de una competencia impresionante, filosóficamente hablando, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y es en este contexto, releyendo a Platón, que hace lo mismo que Nancy con respecto a Aristóteles, ¿sí? Relee a Platón no cristianamente, es decir, la propuesta de Lacan al rescatar el banquete de Platón es rescatar a un Platón pagano, por supuesto, ¿sí? Por eso pone énfasis en la escena final, ¿sí? Donde Alcibiades, uno de los personajes importantes, uno de los jóvenes más bellos de Grecia, ¿sí? Y que de alguna manera estaba enamorado de Sócrates, y al revés, estaba apasionado por Alcibiades, ¿sí? Al final irrumpe Alcibiades en todo este escenario donde están hablando del amor y hace una propuesta muy particular, ¿sí? Que es, dejemos de hablar del amor en general y hablemos del amor del que tenemos al lado, ¿sí? Pero en ese momento Alcibiades todavía no se percata de que quien tiene al lado es a Sócrates, ¿sí? Y entonces cae en la cuenta de que el que tiene al lado es Sócrates y hace una narración de una cuestión personal muy importante, ¿no? No sin vergüenza, dice, voy a narrar lo que sigue, no sin vergüenza, ¿no? ¿Sí? Porque este hombre que está aquí a mi lado es un hombre enorme, grandioso, sumamente bello, a pesar de que sea feo por fuera, dice, es terrible, dice, es terrible, es como un daimon, ¿no? Es como un daimon, y entonces narra toda la experiencia, que el rato la retomo, ¿no? ¿Sí? Y cuando Lacan pone énfasis en esta escena final, que normalmente era dejada de lado por la lectura medieval de Platón, ¿sí? Para poner énfasis en otras cosas, el guiño que nos está haciendo es rescatemos a Platón, pero rescatémoslo leyéndolo no cristianamente, es decir, situemos el erotismo pagano en su lugar, ¿sí? Y va por allí un poquito el rescate que hace el psicoanálisis de la cuestión de la erotología, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Que ahorita lo voy a leer, porque es allí, a partir de lo que dice uno de los personajes de El banquete de Platón, que se llama Erisímaco, ¿sí? Es el médico, es el personaje médico, ¿sí? Que Lacan define el psicoanálisis como una erotología. ¿Por qué? Porque Erisímaco en su discurso dice que la medicina, así dice Erisímaco, lo voy a leer ahorita, ¿sí? Es la ciencia que trata de las, y lo dice en plural, es la ciencia que trata de las eróticas de los cuerpos, ¿sí? Es decir, no hay, por lo tanto, primera cuestión de salud, ¿sí? No hay, por lo tanto, una erótica particular, ¿sí? Es algo muy importante, ¿no? Sino que siempre hay eróticas en plural.
Cuando hablamos de cuerpos, hablamos por lo menos de dos. ¿Sí? Esto ya es muy importante, ¿no? Y la erótica siempre es, en el sentido más físico de la palabra, un intercambio de fluidos en los cuerpos, a través de los orificios de los cuerpos, ¿no? El orificio del cuerpo va a jugar un papel muy importante en la ontología de Nancy, y es lo que quiero rescatar aquí en esta cuestión de la ontología, ¿no? Entonces, es a partir del discurso de Lexímaco, ¿sí?, que Lacan dice, mejor definición, es algo que he oído trabajar poco en los psicoanalistas, inclusive, ¿no? Mejor definición del psicoanálisis no puede haber, ¿sí? Cuando cita a Lexímaco textualmente, y Lexímaco dice, la medicina es la ciencia que se encarga de estudiar las eróticas de los cuerpos, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, esa es mi propuesta y ha sido nuestra propuesta en términos generales, el psicoanálisis, ¿sí?, es un discurso que se hace cargo del amor, toma el amor y toma la erótica o las eróticas del cuerpo, de los cuerpos, y le da un lugar preponderante. Ese es el guiño que hace Lacan en la lectura de Platón de El banquete en la transferencia. Fíjense bien, ¿sí? Estamos hablando del texto técnico del psicoanálisis, el pivote técnico del psicoanálisis, y entonces en este pivote técnico del psicoanálisis, ¿sí?, Lacan, citando el Lexímaco, nos dice: el psicoanálisis es una ontología. ¿Sí? Es decir, mejor propuesta no puede haber. ¿Sí? El psicoanálisis, dicho de otra manera, ¿sí?, parafraseando a Lexímaco, es un discurso, ya no digo ciencia, es un discurso que tiene que ver con las eróticas de los cuerpos. ¿Sí? Este es el fundamento del psicoanálisis, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de la erótica de los cuerpos? El término técnico es deseo, el psicoanálisis. ¿Sí? Es decir, el deseo, dicho en otras palabras, es el pivote de las eróticas de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar es que ocupa un lugar importante, ¿sí?, la cuestión del cuerpo, pero releído, no cristiano. Ese es el énfasis que quiero hacer. Así como Aristóteles es releído no cristianamente por Jean-Luc Nancy. ¿Sí? Cuando se dice un discurso que se encarga de las prácticas de los cuerpos, un discurso yo casi diría que es el sí, pero no, porque hay dos dimensiones varias. Una de ellas, por supuesto, es la literatura. En la literatura está jugado también los cuerpos, la erótica de los cuerpos, y sobre todo en la literatura abiertamente erótica, pero no solamente. ¿Sí? Es decir, en el arte, la medida en que la palabra estética sí tiene que ver con los sentidos. ¿Sí? La estesis, ¿verdad?, tiene que ver con la sensación, con los sentidos. El arte ocupa un lugar muy preponderante desde la perspectiva de darle un lugar al cuerpo y darle un lugar a la erótica, ¿no? El cine, por ejemplo, el cine no es casual que Lars von Trier sea un cineasta, ¿sí?, que su propuesta estética esté basada, no de ahora. O sea, si ustedes ven las últimas películas, las tres últimas películas, las tres son una propuesta de lo que es el cuerpo, lo que es la sexualidad o lo que es la vida humana, que es el anticristo, ¿sí?, melancolía, y esta última, el romanismo. Pero desde Breaking the Waves. Sí, inclusive desde Dogville, ¿no? O sea, si leemos Dogville, ya se llama Villa de Perros, ¿no? O sea, es una propuesta impresionante desde el punto de vista del lugar que ocupa, en tanto no lugar, la sexualidad, y particularmente la sexualidad femenina, que viene a causar tanto desmadre en una comunidad que es esa comunidad de hombres. Y cuando llega la mujer, cuando llega una mujer, esa comunidad se convierte en un desmadre, se hace un desmadre, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí. Quiero partir de los textos, ¿sí? Maestro. Una pregunta. O sea, cuando no está la cámara, digamos, para decir pues que dice hay que pasar por aquí y damos definición, digo,
cuestión necesaria. O sea, ¿sí es una cuestión qué? necesaria. O sea, si necesariamente pasa por ahí. O sea, entiendo que Lacan está diciendo que hay que pasar por la erotología. Ahora, dentro de la erotología, yo no sé si siempre o necesariamente hay que pasar por los fluidos, porque hay muchas mediaciones en lo erótico. O sea, hay muchos fenómenos de todo tipo tan erótico. Entonces, mi impresión es, y es una pregunta, ¿hasta dónde es una especie de petición del principio de lo que está haciendo Lacan? O sea, hay que pasar por aquí, pero de hecho, de esto a que siempre y por aquí, digamos, tengo mis dudas. No, no siempre, porque habría dos propuestas distintas que se quedan en los ruidos, ¿no? Que es en el sentido degradante de la pornografía, por supuesto, ¿no? Y en el sentido pretendidamente científico, la sexología, ¿sí? Lacan, cuando define el psicoanálisis, no lo define como sexología, lo define como erotología. ¿Por qué? Porque en la pretensión moderna se quiere reducir justamente el erotismo a lo sexual, en el sentido de lo genital, ¿sí? Y eso se empobrece el erotismo, ¿sí? Entonces, desde esa dimensión, la propuesta del psicoanálisis está alejada radicalmente de una sexología y, por supuesto, no digamos de la pornografía. En el caso de Lacan, ¿sería erotizar el cuerpo por medio de la palabra? Sí, tiene que ver un poquito. Si no, no hay erotización. O sea, no hay erotización, sino el cuerpo está atravesado, por el discurso, es decir, perforado, voy a decirlo así, por la palabra, ¿sí? Pero es justamente ahí donde yo quiero trabajar la relación con Nancy, porque la propuesta de Nancy, en la medida en que viene, Nancy, voy a decirlo para los que no tengan muy claro esto, ¿no? Nancy es uno de los discípulos de Derrida, ¿sí? Vean lo que dijo Derrida, lo que dice Derrida de él, ¿no? Es el más grande pensador del tacto después de Aristóteles. Digo, esto, vaya, no es cualquier cosa, es una flor que le avienta y además, cuando uno lee el libro de Le Toucher, en francés, el tacto, ¿no? O sea, el tocar, más particularmente el tocar, Jean-Luc Nancy, que es una relectura de toda la ontología del cuerpo de Nancy, es ahí donde lo dice Derrida, porque Derrida es un gran lector de Freud, primera cuestión, y es un gran lector de Lacan, a pesar de lo que dicen por ahí algunos lacanianos, ¿no? O sea, que tienen una especie de fobia hacia Derrida y que proponen prácticamente no leerlo, o sea, como proponen no leer muchas cosas, ¿no? O sea, en mi vida a mí se me ocurriría decirles en ningún lado, y menos en una instancia como esta, que no lean a fulano de tal, ¿sí? Me parece que la peor propuesta que puede hacer un profesor, cualquiera que sea, es llamar a no leer, ¿sí? Yo puedo llamar a leer de otra manera, pero no puedo llamar a no leer, porque lo que estoy fomentando es la ignorancia, ¿no? O sea, entonces, y esto en el recinto universitario realmente tiene su peso, ¿no? Porque mucha gente dice, no lean nada, ya, y entonces, ¿a quién? ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva. Entonces, sí, la palabra pone un límite al cuerpo y pone, voy a decirlo de otra manera, voy a decirlo de la manera de Nancy. El cuerpo es el límite de la palabra. Por eso no podemos hacer discursos sobre el cuerpo. Todo discurso sobre el cuerpo, dice Nancy, es un discurso ex cátedra. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de la dimensión de lo que se muestra, no de lo que se demuestra. Entonces, es paradójico que esté hablando aquí del cuerpo en términos discursivos, ¿no? Porque la palabra se limita, choca como en Lacan, el amuro del lenguaje, ¿no? Ahí el amuro del lenguaje es el cuerpo. Llega un momento dado en que la palabra no puede decir el cuerpo. Entonces, desde ahí Lacan lo toma en cuenta, por supuesto, ¿sí? Pero yo lo que quiero trabajar es de manera compleja la relación entre Lacan y Nancy. Voy a leer. Estoy, para los que quieran ubicar bien,
se llama La armonía médica, donde Lacan se ocupa del discurso del Lexímaco. Ahorita les doy la fecha, ¿no? ¿Sí? Y la fecha es el 14 de diciembre de 1860. ¿Sí? De 1860. Ahí Lacan dice lo siguiente, ¿sí? Encontramos enseguida, dice Lacan, una fórmula que no puedo dejar escapar en esta página, ¿sí? No es porque nos proporcione gran cosa, pero de todas formas, de paso, debe ser para nosotros, psicoanalistas, objeto de interés, ¿sí? El Lexímaco nos dice, traducción textual, ¿sí?, que, y hay cursivas ahí, la medicina es la ciencia de las eróticas del cuerpo. Y viene el texto en griego también, ¿no? No se puede, creo yo, dar mejor definición del psicoanálisis. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo, ¿no? No se puede, creo yo, dar mejor definición del psicoanálisis. Entonces, ¿el psicoanálisis qué es? ¿Sí? Contra todo lo que pulula ahí, por ahí, a veces inclusive vendido como psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es un error. ¿Sí? Y el psicoanálisis tiene que poner en primer lugar, ¿sí?, lo que acontece en el orden del sujeto, es decir, en el orden del cuerpo. ¿Sí? El sujeto es, voy a decirlo, y jugando con los dos, con Lacan y con Nancy, ¿sí?, el sujeto es un cuerpo hablante. ¿Un cuerpo qué? Hablante. Esto es el sujeto. Es decir, el sujeto es un cuerpo atravesado por la palabra. ¿Sí? Un cuerpo atravesado por el lenguaje. Es un sujeto, es alguien que ha encarnado en sí la palabra. ¿Sí? Es decir, voy a jugar con la teología, no es ningún demérito de la teología, al contrario, ¿no? Es una lectura de otra manera de la teología. El sujeto es verbo encarnado. ¿Sí? Esto es el sujeto, ¿no? Y como verbo encarnado, su cuerpo tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Pero también tiene que ver con los límites del lenguaje, porque no todo el sujeto pasa al lenguaje, ¿sí? Y lo que no pasa al lenguaje tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo es refractario al lenguaje. El cuerpo es un límite del lenguaje, ¿no? Es el amor del lenguaje, en el sentido estricto de la palabra. ¿Sí? Entonces, desde esa dimensión, ¿sí?, es que quiero dar un paso de la erotología a lo que yo con Nancy, siguiendo a Nancy, y llama él la ontología del cuerpo, ¿no? Les he leído este pequeño texto, ¿no? ¿Sí? Y yo quería partir, de hecho apenas estoy como arrancando, quería partir de dos textos, un texto de Lacan y el texto justamente de Nancy. ¿Sí? El texto de Nancy viene en el texto de Corpus, ¿sí?, este libro que es, aquí está, lo tengo aquí en la mano, en copia el libro, ¿sí? Vean cómo viene aquí, el texto de Nancy pertenece a un apartadito que se llama sinfalo y acéfalo, o sea, donde connota y denota de alguna manera claramente la lectura del psicoanálisis. Es decir, Nancy es un filósofo que ha recibido el psicoanálisis, ¿no? Ha recibido el psicoanálisis. Es decir, se ha hecho cargo del discurso del psicoanálisis, y su propuesta filosófica es una propuesta que acusa de recibo de que se ha leído el psicoanálisis, y no solamente a Freud, por supuesto, sino a Lacan y también, por supuesto, a Derrida. Él es discípulo de Derrida, y en mi perspectiva es de los más grandes discípulos de Derrida, ¿no? Vivo todavía, por fortuna, ¿no? Y que tiene toda una obra muy importante. Dice así, en la parte del texto que les voy a leer: lo trascendental, en el sentido filosófico de la palabra, está en la indefinida modificación y modulación espaciosa de la piel. Ojo, ¿no? O sea, cuando pensamos en el cuerpo, uno de los puntos más impensados del cuerpo es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y cuando uno le preguntan ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo?
la piel es una especie de barrera, pero que deja pasar y que deja salir también, ¿sí? Objetos, cosas, fluidos al cuerpo, y también hace que salga del cuerpo, ¿no? Entonces la piel es un aditamento, lo voy a poner así, entre comillas, de lo más esplendoroso en términos de lo corporal, ¿sí? No me parece casual que justamente sean las enfermedades de la piel, ¿sí? Particularmente la psoriasis, la que vuelve loco a los médicos y vuelve loco a los psicólogos. Es decir, los psicólogos no saben qué hacer con la psoriasis, es decir, esta especie de cosas que aparecen en la piel, desde las leves hasta las muy graves, ¿no? Y entonces cuando va el sujeto con psoriasis, un sujeto con psoriasis al médico, le dice el médico, pues sabe lo que usted debería de ir con el psicólogo, ¿sí? Y luego cuando está con el psicólogo, el psicólogo le dice, pues usted debería de ir con el médico, ¿no? Es decir, ninguno de los dos sabe qué hacer con esto, ¿no? Porque justamente lo que está jugado en este receptáculo de la piel implica todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pero no es el texto todo. El texto viene después de esto de la piel. El cuerpo da lugar, y está en cursivas, ¿sí? El cuerpo da lugar a la existencia, ¿sí? Y lo que viene todavía es mejor. Y muy precisamente da lugar a que la existencia tenga por esencia no tener esencia, ¿sí? Por eso es por lo que la ontología del cuerpo, cursivas, ¿sí? Es la ontología misma. Ahí el ser no es nada previo o subyacente al fenómeno. El cuerpo es, cursivas, el ser de la existencia. ¿Sí? El cuerpo es el ser de la existencia. ¿Sí? Es decir, doy un paso adelante con esta cuestión, ¿no? El cuerpo es el ser de la existencia. Nancy no separa la existencia en el texto que les acabo de leer, pero si seguimos a la calle, ¿sí? No sabe nada. El cuerpo es el ser de la, podemos separarlo, existencia. Es decir, ¿qué otra cosa mejor para decir la ontología del cuerpo que la existencia separada es el ser que es afuera? ¿Sí? ¿Dónde está el ser del cuerpo? Afuera. Por eso la piel juega un papel tan importante, ¿no? Es decir, y por eso el intercambio erótico es necesariamente intercambio de cuerpos, de fluidos. No se queda allí el erotismo, ¿no? Cuando se queda ahí se empobrece a pornografía o se ve solamente como sexología, ¿sí? Y Freud es muy claro al respecto desde 1905 en 3 ensayos de teoría sexual, cuando dice que en psicoanálisis cuando se habla de eros nunca se reduce eros al genital. Cuando se habla de eros en psicoanálisis, dice Freud, es una nota al pie a 3 ensayos de teoría sexual, el psicoanálisis está pensando el eros tal y como lo pensaba, así lo dice el divino Platón. Fíjense bien cómo lo dice, ¿no? El divino Platón, ¿sí? Es que eros es un daimon, ¿sí? Por eso la palabra griega para felicidad, ¿sí?, es algo que vamos perdiendo de repente, y el rescate de lo griego en términos paganos es muy importante para deconstruir toda la época nuestra que sigue siendo cristiana en muchos sentidos, ¿sí? La palabra griega para felicidad es eudaimonía, ¿sí? Es decir, un griego no puede entender la felicidad sino daimónico. Es decir, un griego no podía entender la felicidad sin la presencia de lo erótico, de lo daimónico. Eros es un daimon, ¿sí? Y entonces, por eso Lacan hace una propuesta de leer paganamente a Platón, y particularmente el banquete, ¿sí? Es decir, no puede el amor más
más que soportarse, lo voy a decir así, en el cuerpo. ¿Dónde más? ¿Sí? Pero para ir a completar esto y transmitir de la mejor manera, porque estoy resumiendo, yo tengo varios semestres, no sé cuántos, ¿sí? Dando una clase que se llama Antropología del Cuerpo y la Salud, en la licenciatura de Antropología, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora es como apretar muchas cosas que he trabajado, porque he trabajado todo el fenómeno del cuerpo desde perspectivas distintas, ¿sí? Y un curso que están haciendo hoy es alrededor de la erotomanía, a partir de la película de Lars von Trier, ¿sí? Y un texto que traigo por aquí que se llama Una historia de la erotomanía, ¿no? Entonces, desde esa dimensión voy a leer dos pequeños textos más y a partir de ahí construir todo, que es uno de Platón, ¿sí? Pero ahora voy a hacerle al revés. Primero leo un texto que corresponde a Nancy, que es el de Aristóteles, donde está soportada, según yo, toda la lectura de Nancy sobre el cuerpo, y luego a partir de ahí vamos a darle fuerza a toda la cuestión de la erotología, ¿no? ¿Sí? Entonces, y espero que se sorprendan, como yo fui a leer este pequeño texto que se llama Acerca del alma, ¿sí? O del alma. Esta es la traducción de Psique en griegos. También la que es recomendable es la de Aguilar, ¿sí? Se llama Del alma, acerca de la de Aristóteles. Estoy en la edición de Gredos, que es esta pequeña edición, en la página 42, y voy a leer lo más pausadamente que pueda, porque me parece que toda la clave de relectura de la cuestión del cuerpo de Nancy está aquí, ¿sí? En este texto en general, particularmente en este que yo pude, creo, ubicar.